El camino de la sabiduría. Del libro Enseñanzas de un iniciado, de Max Seidel. Hace ya varios años que la enseñanza de los hermanos mayores fue publicada por primera vez en el concepto Rosacruz del Cosmos, y desde entonces nuestra literatura ha ido aumentando. Ahora parece llegado el momento de examinar nuestra obra para ver lo que hemos hecho con el tesoro que nos fue confiado. En primer lugar, conviene que nos demos cuenta de que la razón por la cual estamos en la Fraternidad Rosacruz es porque en un momento dado estuvimos descontentos de las explicaciones que se nos habían dado en otros sitios sobre el problema de la vida. Todos hemos buscado luz para descifrar el gran enigma, y algunos entre nosotros, como el hombre del que habla la Biblia, vimos una perla de gran valor, y nos fuimos a vender todo lo que teníamos y comprarnos la perla, la que simboliza el conocimiento del reino del cielo. En otras palabras, algunos de nosotros hemos estado tan ansiosos buscando la luz y tan sumamente satisfechos cuando la hallamos por fin, que hemos dedicado toda nuestra vida, pensamiento y energía a este trabajo. La mayoría no puede disfrutar de este privilegio por las obligaciones contraídas previamente, pero todos los que hemos recibido ayuda, debemos, por la ley de compensación, devolver algo de lo recibido, porque el intercambio es la vida, y el estancamiento es la muerte. Sabemos que no podemos continuar hartándonos de alimentos y retener lo que hemos comido y que a menos que la eliminación mantenga el equilibrio, la muerte se presentará muy pronto. Tampoco podemos impunemente hartarnos de alimentación mental. Tenemos que partir nuestro tesoro con otros y emplear nuestros conocimientos en alguna obra útil para los demás, o de otro modo correremos el riesgo del estancamiento en el pantano cenagoso de la especulación metafísica. Durante los años que han pasado después de la publicación del concepto Rosacruz del Cosmos, los estudiantes han tenido el tiempo suficiente para familiarizarse con sus enseñanzas. Ya no podemos excusarnos diciendo que no conocemos la filosofía Rosacruz, porque no hemos tenido tiempo para estudiarla y que por esta razón no podemos explicarla a otras personas. Aun aquellos que han tenido poquísimo tiempo por los deberes inherentes a sus cargos en este mundo, deben estar ahora bastante bien preparados para dar una prueba de su fe, como San Pablo nos exhortó a todos a hacer. Aunque no podamos enseñar la luz a todos los que nos la pidan, es un deber para con nosotros, para con los hermanos mayores y para con la humanidad, el de hacer una tentativa. El desarrollo de nuestra propia alma depende de la parte que tomemos en el fomento del movimiento al cual nos hemos unido, y por este motivo es conveniente que nos demos perfecta cuenta de cuál es la misión de la Fraternidad Rosacruz. Esto está perfecta y claramente explicado en la introducción del concepto Rosacruz del Cosmos. En pocas palabras, esta misión consiste en dar una explicación del problema de la vida que pueda satisfacer tanto a la mente como el corazón, y de este modo resolver las perplejidades de las dos clases de personas que ahora se mueven en las tinieblas por falta de esta ciencia unificadora, y que en líneas generales se pueden denominar para la discusión de nuestro punto de vista, como personas creyentes y personas científicas. Entre las primeras podemos incluir todas aquellas personas que se dejan guiar por una sincera devoción o por una bondad natural, pertenezcan o no a alguna iglesia. En la segunda clase se deben incluir todas las que miran a la vida desde un punto de vista puramente intelectual o mental, sin pararnos a distinguir si están clasificadas como científicas o no. Es fin y propósito del concepto Rosacruz del Cosmos de ampliar el horizonte espiritual de un número rápidamente creciente de estas dos clases de personas, que se dan más o menos perfecta cuenta de que hay algo de importancia vital, que les falta en su modo actual de mirar la vida. Sabemos que cuando David deseaba construir un templo para el Señor, se le negó este privilegio porque había sido un guerrero. Hoy en día existen organizaciones que están constantemente combatiendo las unas contra las otras, siempre viendo las faltas de los demás, hallándose, por lo tanto, en guerra perpetua, lo mismo como David antiguamente. Con semejante disposición mental no es posible permitir a nadie edificar aquel templo que se construye con piedras vivientes de hombres y mujeres. Aquel templo que Manzón, en El sirviente de la casa, describe en términos tan bellísimos. Por esta razón, cuando tratemos de difundir las verdades de las enseñanzas Rosacruz, debemos siempre tener presente que no podemos desacreditar impunemente la religión de nadie ni llevarle la contraria, y que no es nuestra misión combatir el error de los demás, porque quedará manifiesto a su debido tiempo.
El lector recordará que cuando David había muerto y Salomón reinaba en su lugar, éste vio al Señor durante el sueño y le pidió la sabiduría. Se le dejó en libertad de escoger lo que más le gustase y él pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Y he aquí la contestación que recibió. Puesto que tu corazón te impulsó a pedir sabiduría, y que no has pedido larga vida ni victoria sobre tus enemigos ni nada semejante, sino tan solo sabiduría, la vas a tener, y mucho más todavía. Por esta razón nosotros también deberíamos en nuestras oraciones pedir sabiduría, y para que podamos reconocerla vamos a examinar ahora en qué consiste la verdadera sabiduría. Se dice, y con mucha razón, que el conocimiento es un poder. El saber, aunque de por sí no es bueno ni malo, puede ser empleado para el bien o para el mal. El genio no es más que la disposición para la sabiduría, y puede también ser bueno o malo. Se habla de un genio militar, de uno que conoce a la perfección la táctica de la guerra, pero un hombre semejante no puede ser ciertamente bueno, porque forzosamente ha de ser duro de corazón y destructor en la expresión de su genio. Un guerrero, ya sea un Napoleón o un simple soldado, no podrá nunca ser sabio, porque tiene que destrozar deliberadamente todos los sentimientos más delicados, de los cuales tomamos como símbolo al corazón. Por otro lado, un gobernante sabio es de buen corazón y de profunda inteligencia y así que lo uno equilibra lo otro para promover los intereses de su pueblo. Aun el más profundo saber en cuestiones de religión o de ocultismo no es sabiduría, como nos lo enseña San Pablo en aquel hermosísimo capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios donde dice, aunque yo tuviese todo el saber para poder penetrar todos los misterios, y no tuviera amor, yo no sería nada. Solo cuando el saber se une al amor, los dos producen la sabiduría verdadera, es decir, la expresión del principio de Cristo, la segunda fase de la divinidad. Respecto a este punto conviene emplear gran prudencia y discreción. Nosotros podremos saber distinguir entre lo que es oportuno para el logro de cierta finalidad y lo que lo impide, y podemos optar a favor de males presentes para lograr ventajas venideras, pero aún en esto no obramos necesariamente como sabios y juiciosos. Conocimientos, prudencia, discreción y sentido común son todos hijos de la mente. De por sí no son más que lazos tendidos por el mal del cual Cristo en el Padre Nuestro nos enseñó a rogar para que se nos librara de ellos. Solamente cuando estas facultades nacidas de la mente están templadas por la facultad del amor, nacida del corazón, el producto mezclado de ambas se transforma en sabiduría. Si leemos el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios y sustituimos la palabra sabiduría por las de caridad o amor, entonces comprenderemos lo que es esta gran facultad que deberíamos todos desear con tanto ardor. La misión de la Fraternidad Rosacruz es en efecto, la de promulgar una doctrina combinada de la cabeza y del corazón, la que constituye la única y verdadera sabiduría, porque ninguna enseñanza en la cual falte uno de estos dos extremos puede ser realmente llamada sabia, del mismo modo como no podemos tampoco hacer sonar un acorde en una sola cuerda. En vista de que la naturaleza del hombre es compleja, la enseñanza que ha de ayudarle para purificar y elevar esta naturaleza debe ser también múltiple en su aspecto. Cristo siguió este mismo principio cuando nos dio aquella hermosa oración dominical, la cual, en sus 7 estrofas toca la nota clave de los 7 vehículos humanos y los une todos en este acorde sublime de perfección que llamamos el Padre Nuestro. Pero ¿cómo podremos enseñar al mundo esta maravillosa doctrina recibida de los hermanos mayores? La contestación a esta pregunta es ahora y será siempre esta: viviendo la vida. Se ha dicho en elogio eterno de Mahoma que su esposa se convirtió en su primer discípulo, y es cierto que no fue solo su enseñanza, sino la vida que llevaba en su casa, día tras día, año tras año, por lo cual se ganó la confianza de su compañera hasta tal extremo que se dispuso a deponer en manos de su esposo su destino espiritual. Es relativamente fácil hallarse en presencia de personas extrañas que no conocen nuestra vida e ignoran nuestros defectos y predicarlas durante 1 hora o 2 cada semana, pero es totalmente distinto predicar las 24 horas del día en su propia casa como Mahoma debió hacerlo viviendo la buena vida. Si queremos tener con nuestra propaganda el éxito que él obtuvo, debemos, cada uno de nosotros, empezar en nuestra propia casa, comenzar por demostrar a aquellos con los cuales vivimos juntos, que las enseñanzas que nos sirven de guía son verdaderamente enseñanzas de sabiduría. Se dice que la caridad empieza por uno mismo.
Esta palabra hubiera debido traducirse por amor en el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Cambiemos ahora esta palabra por la de sabiduría y digamos por consecuencia, la propaganda de la sabiduría empieza por casa. Así, pues, hagamos que nuestro lema para siempre sea, viviendo la vida en nuestra casa, haremos mucho más por nuestra causa que de cualquier otro modo. Muchas familias escépticas han sido convertidas a las doctrinas nuestras por esposos o esposas. Esperamos que otras sigan el buen ejemplo. Del libro Enseñanzas de un iniciado, de Max Seidel.